11 minutos pasaron de las 8 de la mañana en todo el país. Esto es Entre Ayer y Hoy por Radio Buenos Aires. Y le damos la bienvenida a través de esta comunicación telefónica a Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, procurador y profesor de enseñanza media y superior. Tomo 134, folio 892. Sergio, muy buenos días. Gustavo, querido, muy buenos días a vos y a todo el equipo. Bueno, muy bien, acá nuevamente encontrándonos en este sábado, ahora de manera telefónica, en algún momento hasta hace muy poco en los estudios de Radio Buenos Aires, pero bueno, queríamos conversar con vos acerca de, por un lado, las estadísticas que está manejando la ministra de Trabajo sobre los niveles de generación de empleo en el país. Sí. No, mira, la ministra de Trabajo en realidad toma los datos del INDEC, ¿sí? Que es el organismo técnico encargado de las mediciones. Sí. Actualmente, para que vos te des una idea, el INDEC, la última estadística en materia de empleo que publicó fue la del último trimestre del año 2022 y establece que en la República Argentina, presuntamente, ahora te explico por qué presuntamente, hay un desempleo de 7.1% del mercado laboral. Ajá. ¿Viste? Siempre hablando del mercado laboral registrado, ¿no? Claro, el universo de trabajadores registrados que en realidad toman la población económicamente activa, Uh-huh. ¿sí? Ellos toman 12.900.000 personas, ¿sí? Y establecen que de esa cantidad de personas, la gran mayoría están con empleo, ¿sí? 7.1% de desempleo es un pleno empleo en términos técnicos. Claro. Sin embargo, vos, Gustavo, yo el otro día, ayer, promocionando mi participación en la columna, hice una encuesta en Instagram, Sí. en donde yo le preguntaba a la gente, porque con ese índice, entonces es muy difícil que vos conozcas a una persona que no tiene empleo, porque tenés pleno empleo técnico, o sea, la Argentina está manifestando a través de su informe que 1 millón de personas son las que se encuentran desocupadas de un total de 13 millones posibilitadas para trabajar, porque obviamente vos de los 44 millones de argentinos no tomás a todos, porque están los niños, están las personas menores de edad, personas que no quieren trabajar porque no necesitan. Uh-huh. Entonces siempre la estadística aparta a las personas que no están dispuestas a ingresar al mercado laboral. Entonces de ese universo de 44 millones se toman 13 millones para redondear. Y de esos 13 millones, solo 1 millón de personas estarían siendo trabajadores desocupados o lo que en realidad nosotros conocemos que son los trabajadores informales, ¿no? De acuerdo a lo que a este informe del INDEC, ¿no? Claro, el informe del INDEC, que a ver, lo que yo manifiesto no es que el INDEC está tocando los datos ni que está tergiversando, sino que hoy, con la forma que tiene el INDEC de medir el desempleo, no condice con la realidad, porque vos salís a la calle y si hay algo que te expresa la gente es que no tiene trabajo, que le cuesta encontrar trabajo, ¿sí? Tanto de profesionales como trabajo de mano de obra menos calificada, y esto es una realidad, y siempre estamos hablando del empleo formal, ¿sí? No el empleo no registrado. Sí. Entonces, cuando vos pulís fino el número en el informe, te das cuenta, ¿sí? Que del 100% de los ocupados, el INDEC toma el 27.5%, es decir, 1/3 de esas personas que supuestamente están ocupadas son trabajadores cuentapropistas. Ajá. ¿Qué significa esos cuentapropistas? Que ellos están contando a los empleadores. Bueno, ponele que te doy la derecha, ahí tenés un 1.9, pero también están contando a los responsables inscriptos y monotributistas, que yo los denomino monotributristes, porque en la Argentina la mayoría de los monotributistas son de las primeras escalas, y no siempre ser monotributista implica que vos facturás lo que determina tu escala. No, claro. Y también tiene que ver en una época en la que ya te pedían que factures y de esa manera también dejaban de tenerte
no digo en blanco, ¿no? Pero te hacían facturar y era mucho más fácil para el empresario, ¿no? La figura del monotributo es una figura por excelencia utilizada para el fraude laboral, tanto en empleo público como en privado. Entonces, la realidad... Esto, digo, es década del 90, ¿no? Claro, la realidad es que ni bien técnicamente se utiliza para el trabajo autónomo, en la realidad hay mucho trabajo en relación de dependencia que está camuflado con esto. Pero yo lo que voy es, las personas, digamos que las escalas más grandes de monotributo podrían ser incluidas para el índice de empleo, Sí. porque tranquilamente, ¿quién va a pagar un monotributo caro si no factura? Sí, o si claro. no tiene ingresos acordes. Ahora, las primeras tres categorías, que son las más bajas, y hay veces que los trabajadores no facturan, o que les piden, o mismo los monotributistas sociales que participan de cooperativas. Entonces, en esos casos no deberían computar para el índice de empleo. ¿Por qué? Porque vos ahí estás confundiendo ingresos con empleo formal, que es lo que se debería contar en la Argentina. El índice de desempleo en la Argentina, y esta es la crítica que yo hago, yo tengo una columna en el cafediario.com, donde semana a semana analizo las cuestiones laborales, y ahí lo que destaqué es que en la Argentina el 7.1% de desocupados, que está tenido de estadística cruzada, porque vos mezclás monotributistas, mezclás responsables inscriptos, mezclás a los empleadores, pones a los monotributistas sociales, pones un montón de gente que debería estar excluida de la toma de la estadística. Sergio, y en esta encuesta que vos realizaste, me hablabas de Instagram, ¿qué es lo que qué dato te dio de primera mano? Mirá, el muestreo que yo hice, porque lo hice con 24 horas, porque es lo que te permite la plataforma, tomó cerca de 100 votantes por cada pregunta, y básicamente las preguntas eran si conocían a un familiar que tenía... que estaba buscando trabajo, ¿sí? El 95% me puso que sí. Después le preguntaba si conocían un amigo o un conocido cercano que esté buscando trabajo. El 95% me ponía que sí. Después les preguntaba si era fácil encontrar un trabajo. Y ahí abrí para que me respondan, no puse encuesta. Y ahí me ponían la mayoría en un 90% que no, y los que me explicaban las razones me decían porque es muy difícil, porque hay mucho trabajo informal, porque el trabajo está con condiciones precarizadas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy tajante cuando vos le preguntás a la gente si tiene algún conocido desocupado que esté buscando empleo, en que el 90% de un muestreo decente digan que sí, quiere decir que técnicamente no hay pleno empleo. De hecho, con esto te cierro el tema. Si vos pasás las primeras tres categorías de monotributo, yo hice el cálculo, más los monotributistas sociales, a lo que es el índice de desempleo, se te triplica. Es decir, que del 7.1, vos mandando 3,5 millones de trabajadores que están en esas condiciones, lo pasás a la tasa de desempleo, pasás de tener de 7.1 de desempleo al 21-22%, con lo cual ahí vos tenés el número más o menos real, ¿sí?, de desempleo que tenés en la Argentina. Lo que pasa es que digo, de todas maneras, si el monotributista está facturando es porque está trabajando, ¿o no? Claro, pero la diferencia es que cuando vos medís en términos técnicos el empleo, vos lo que tenés que medir es el empleo formal, es decir, el empleo que le da la posibilidad al dependiente de tener un aguinaldo semestral, ¿sí?, de tener obra social, de tener aportes para su jubilación, para tener una jubilación ordinaria y no una jubilación mínima, ¿entendés? Entonces hay que establecer parámetros, decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Un índice de ingresos, ¿sí?, a la población o un índice de empleo? ¿Sí? Y acá lo que yo analicé en mi columna La Realidad Paralela del Café Diario fue que los políticos, o sea, el problema no es la estadística, cómo medís o no medís, porque eso en definitiva no le cambia la vida a nadie. La gente que no llega a fin de mes no se fija en el informe del INDEC cuánto dio el desempleo. Es la realidad, esto lo utilizamos nosotros para ver el parangón de cómo estamos parados. Pero la realidad es que, lamentablemente,
y esto lo digo en general, no voy a tildar, no voy a ponerle el color político, pero los políticos en el último decenio están trabajando para la estadística, trabajan para formar el número y no trabajan para la realidad. Y eso hace que vos te armes un proyecto, o en realidad ojalá hubiera proyecto, ¿no? Pero en términos figurativos, armes un plan de gobierno pendiente de una estadística que no condice con la realidad, porque vos estás dedicado a aspectos cuantitativos de números o nominativos de números y no aspectos cualitativos. No importa, al político no le importa que haya empleo de calidad, le importa que haya un solo dígito de desocupación. Sergio,